Y qué gozo poder estar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Nos alegra que nos reciban en su hogar y que nos den la posibilidad de poder compartir la palabra de Dios, que nos den la alegría de poder estar con ustedes para transmitir un mensaje más de este su programa Urgente Llamado a la Santidad. Y ahora, de una forma muy particular, en este programa vamos a tomar como tema fundamental, podríamos resumirlo en esta frase: en las obras más que en las palabras. En las obras más que en las palabras. Y aquí nos viene muy a la medida ingresar a un punto de reflexión que va directamente a la esencia de nuestra vida cristiana. ¿Con cuánta frecuencia encontramos nosotros a cristianos que se dicen muy practicantes, que se dicen estar muy dentro de movimientos eclesiales, muy dentro inclusive en conocimientos de doctrina, podría ser hasta de teología, podría ser hasta de filosofía, hasta autores de libros, como podría ser también el caso? Mas, sin embargo, podemos llegar a incurrir en aquella práctica de los escribas y fariseos que nuestro Señor denunció cuando dijo: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otras. Echan cargas muy pesadas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Todo lo que hacen, lo hacen para que la gente los alabe, los vea. Ensanchan las franjas de los mantos, se echan encima de los bienes de las viudas, etcétera, etcétera. Palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, su vida no correspondía a lo que ellos decían creer y practicar y proclamar de la ley de Moisés y de todas las prácticas de la vida judía, del camino, de la fe del pueblo judío, del pueblo fiel que pertenecía al Dios de la alianza. Había desvirtuado con su vida la esencia del camino de la fidelidad a la alianza que Dios había querido pactar con su pueblo. Ahora que vivimos en la plenitud de los tiempos, nuestra vida cristiana, vuelve a suceder lo mismo también. Me llama la atención y quiero hacer referencia a un pasaje de la Sagrada Escritura cuando nuestro Señor llamó a Natanael, cuando llamó a aquel hombre, aquel apóstol, y que nuestro Señor mediante Felipe lo hizo llamar. Y cuando venía hacia él, hacia Jesús, Natanael le dijo, viéndolo fijamente: he ahí a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Nuestro Señor quería recuperar ese elemento fundamental de la vida, que es la unidad de vida. No vivir de una manera distinta de lo que se dice practicar. En las obras más que en las palabras. Y esto es esencial para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? La razón es porque no hay de ninguna manera reconciliación entre Dios y el maligno. Entre Cristo y el enemigo hay total independencia. No podemos estar al mismo tiempo viviendo la vida cristiana y al mismo tiempo estar practicando el pecado, la infidelidad y todo aquello que Dios reprueba. Es imposible. La vida cristiana tiene que ser única. El hombre tiene que ser auténtico. La vida cristiana debe ser de una sola pieza, radical en el camino del Evangelio. Y esto es precisamente lo esencial en el camino evangélico de la infancia espiritual. Es precisamente en ese urgente llamado a la santidad, por eso le llamamos urgente llamado a la santidad, porque la santidad consiste en la unidad de vida, en la integridad de la vida, en la honestidad de la vida. Hoy, con cuánta frecuencia nos hemos encontrado con personas que se dicen ser muy creyentes, muy católicas, muy entregadas a prácticas hasta de dar cursos de Biblia, dar pláticas prematrimoniales, y sin embargo su vida es completamente distinta. Ministros extraordinarios de la comunión y la vida completamente distinta.
En mi caminar ya de 33 años de vida sacerdotal me he encontrado con casos muy impresionantes de esa doble vida. Recuerdo una vez una experiencia de una pareja en una parroquia donde me tocó estar en algún tiempo, hace algunos años, donde una pareja de esposos daban pláticas de orientación prematrimonial. Y sin embargo, en su vida personal, un día viene a mí la esposa de esta pareja, de este matrimonio, viene a platicar, a comentar su calvario que estaba viviendo con aquel hombre. Porque este hombre, el esposo de esta mujer, en las noches se salía a la calle a querer obligar a meter a casa a cualquier persona, otro hombre que pasara para llevarlo a la intimidad con su esposa, y él solamente estar ahí viendo la escena. Sin embargo, daban orientaciones matrimoniales. Imaginemos nosotros qué tipo de orientaciones podían dar. Nadie da lo que no tiene. Esta situación, desde luego, podría ser un caso de una persona enferma psicológicamente, pero hay otros casos tan terribles. Una vez recuerdo que otra señora llega ante un servidor muy golpeada y me dice: padre, mi esposo es ministro extraordinario de la comunión, y cuando regresó de llevar la comunión a los enfermos me puso una golpiza que ya me mataba porque no le tenía el desayuno como él lo quería. Entonces lo llamo a este señor y le digo: señor, ¿qué pasa? Y me dice: padre, yo nunca le he golpeado a mi mujer. Entonces lo cuestioné: entonces, ¿por qué ella viene diciendo que usted lo golpeó y mire cómo está? Y dice: mire, padre, dice, yo no la golpeé, la golpeó el diablo. Lo que pasó es que me tomó la mano a mí el diablo y la golpeó. Él no reconocía su responsabilidad ante aquella acción. Sin embargo, se ostentaba como ministro extraordinario de la comunión. Otro caso también muy triste y doloroso que me tocó también encontrar en otra parroquia, en otra comunidad, fue a otro ministro extraordinario de la comunión que realizaba acciones supersticiosas, hacía limpias en su casa, y me di cuenta por medio de una persona que vino a mí a comentarme que había acudido con él y que le había dicho: tengo aquí 2 tarifas para la limpia, con huevos y ramas de pirul y un ritual, le va a costar 1,500 pesos. Pero si quiere con una hostia consagrada, que aquí tengo también, le va a costar 2,500 pesos. Este hombre, tristemente, desde luego, irreverente y de una forma pues inadecuada por todos los medios, dejaba una hostia consagrada de las que llevaban los enfermos para hacer un cierto ritual, disque de limpia. Cuando es una práctica, ya lo sabemos, toda práctica supersticiosa es una práctica de pecado que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, contra la virtud de la religión. Entonces, desde luego, indudablemente a este hombre le faltaba evangelización, le faltaba conocimientos fundamentales y básicos de la vida cristiana. Mas, sin embargo, podemos ahí ver la gravedad de la doble vida. ¿Y cuántas veces, mi querido amigo y hermano, nos hemos encontrado con personas que venden y hacen trampas en los negocios? Alteran las balanzas, las pesas, alteran las notas y hacen trampa, y les preguntamos: ¿usted es cristiano, es católico? Sí, muy católico. Puede ser que vaya hasta comulgar casi todos los días. Sin embargo, altera las notas o hace trampas para quedarse con dinero que no es de él, ignorando que es robar, y robar es uno de los pecados que va contra el mandamiento de la ley de Dios, que dice: no robarás. O también las infidelidades en la vida conyugal, en la vida matrimonial, de cristianos que se dicen muy cristianos, sin embargo, tienen a la mujer de esclava en su casa y ellos andan como las chuparrosas de flor en flor. Es el gran peligro que hay en la vida cristiana cuando no se lleva una vida de fidelidad y de amor a los mandamientos divinos, a las prácticas de la vida cristiana. Por eso no puede haber, desde luego, reconciliación entre Dios y el maligno. No se puede, es imposible. La palabra de Dios es muy clara. Sabemos nosotros que Dios y el diablo se odian a muerte. Es imposible entre ellos la reconciliación y la paz.
Lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, dicen: ¿qué armonía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Belial, entre Cristo y Satanás? 2 Corintios 6, 14 y 15. Luego, desde luego, el reino de Cristo y el reino de Satanás son incompatibles. No se puede. Por eso nuestra vida cristiana debe ser auténtica. Y cuando nosotros vivimos en esa vida cristiana auténtica, en todo viviremos cumpliendo la ley de Dios, los mandamientos divinos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que vamos a una gasolinera, por ejemplo? Pagas tantos litros, ordenas tanto dinero de gasolina, te lo sirven y te das cuenta que no subió nada la aguja. ¿Por qué? Porque tenía algo la máquina para que no sirviera el contenido que se ha pagado. Y ahí, para sacar un provecho en quien hace una trampa en la máquina. Claro, hay inspecciones, hay tantas cosas, pero sin embargo, aún así, hay cosas turbias que están de forma solapada generando una vida inmoral para quedarse con lo que es injusto, con el dinero de los demás. Y a esto se le llama vida doble. Nuestro divino Maestro, Jesús, muy claro y distinto, ha hecho el deslindar los terrenos. Muy claro nos ha dicho el Señor que el que no está con Él, está contra Él. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no junta desparrama, dice el Señor. Es Mateo capítulo 12, versículo 30 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 12, versículo 30. La palabra de Dios es clara y no podemos nosotros jugar con la palabra divina que nos ilumina, que nos deja ver más claramente esa unidad de vida que debemos tener. Jesús lanza desde luego una maldición contra el mundo y nos dice: ay del mundo y de sus escándalos. Mateo 18, 7. Ay del mundo y sus escándalos. Y cuando Jesús hablaba precisamente a propósito de los escándalos, decía: de aquellos que escandalicen, cuidado con escandalizar a uno de mis más pequeños, de mis pequeños, porque más le valdría a ese tal atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Es ahí donde habla nuestro Señor claramente en defensa de los pequeños. Y aquí podemos entrar a un tema muy doloroso y muy triste, como es la trata de personas, como es también el abuso de los menores, la perversión de los menores por las redes sociales, que ahora está a la orden del día, también el abuso de los menores, la falta de respeto a los niños, que es tan sagrado los niños, y que también es otro elemento tan importantísimo que nuestro Señor, desde luego, con mucha energía condena. Nuestro Señor respeta y ama a los niños. Los niños que son asesinados en el vientre de la madre es otro capítulo también tan interesante y tan fuerte en el mundo actual. Hoy con cuánta frecuencia se dan casos tan terribles de el asesinato de menores, de pequeños en el vientre materno, lo que es el crimen del aborto, que desde luego es una acción totalmente reprobable a los ojos de Dios, porque va contra el mandamiento fundamental: no matarás. Y un ser humano, desde el vientre materno, aún desde el momento de unirse el óvulo con el espermatozoide y ser una célula pequeña fecundada, ya es un ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y desde ahí el ser humano requiere del respeto a su vida. Y tú tienes y todos tenemos el derecho a la vida, pero todos también tenemos la obligación de respetar la vida obedeciendo al mandato divino, desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy con cuánta frecuencia en algunas instituciones, aún de gobierno, se ha dado la permisión de la eutanasia, o sea, de hacer morir a los ancianos, porque ya no dan el resultado que pueden dar, ya no generan ningún beneficio. Entonces, el aspecto de la utilidad, el utilitarismo, utilizar a las personas como un objeto, ignorando su dignidad y su grandeza como imagen de Dios.
El ser humano hasta el último momento debe ser asistido en su vida porque es digno de respeto toda vida humana hasta el último momento. Por eso se le debe asistir y se le debe de cuidar y proteger hasta que Dios mismo retire el aliento de la vida del hombre. Porque Dios es el dueño de la vida, no somos nosotros los dueños de la vida. La vida es un don de Dios y solo Dios tiene el derecho de quitarla cuando Él quiera. No somos nosotros los que podemos quitar la vida. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cristiana podemos meditar y considerar con relación a esa unidad de vida que debemos tener? Grabemos hondamente en nuestro corazón y meditemos con mucha frecuencia aquellas palabras de nuestro adorable Redentor que nos dice sobre nuestros enemigos, enemigos del alma, que en el mundo estamos siempre expuestos a todas las fuerzas del mal. Jesús lanza esta maldición: ay del mundo y sus escándalos. Mateo 18:7, lo habíamos mencionado. Cristo nos dice que el mundo y su príncipe está ya condenado. Juan 12:34 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Será arrojado fuera. Viene pues a nosotros muy a la medida también aquella parábola, más bien diríamos aquella afirmación de la Sagrada Escritura cuando nos exhorta nuestro adorable Redentor a que recibamos el don del Espíritu Santo. Cuando el Paráclito venga, Él nos dará conciencia de pecado. Dice en concreto Juan 16 del 8 al 10. Una vez que venga el Espíritu Santo, Él dará al mundo conciencia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y ya no me verán más. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16 del 8 al 10. ¿Por qué podríamos preguntarnos, mi querido amigo y hermano de tu programa de Urgente Llamado a la Santidad? Podríamos preguntarnos por qué nos dice la palabra de Dios que está ya condenado el demonio, está ya juzgado por su gran pecado de incredulidad y de rechazo del Salvador. Entonces, el mundo no lo conoció, nos dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 1, 10 y 11. Después de haber hecho todo lo que hizo nuestro Señor para salvar al hombre y resuelto a dejarse inmolar por ellos en la cruz, con cuánta tristeza dijo Jesús a su Padre: Padre Santo, el mundo no te ha conocido. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Cristo, donde nuestro Señor, con dolor, dirigiéndose al Padre, habla precisamente de esa terrible realidad de nuestro mundo que no le quiso reconocer. Cristo nos dice que el mundo no le aceptó. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de sus obras que son malas. Juan 7:7. Así hablaba a sus parientes cuando dijo: si ellos creían en él. Juan 7:5. Estos pasajes de la Sagrada Escritura, mi querido amigo y hermano, nos dejan ver muy claramente cómo debemos cultivar esa unidad de vida. Nuestro programa que hoy estamos realizando es una invitación permanente de la palabra de Dios a que nuestra vida se realice más en las obras que en las palabras, a que podamos reconocer plenamente la grandeza y la bondad de Dios en nuestros actos, no en nuestras palabras. Podemos ser elocuentes predicadores, podemos predicar muchas verdades y predicar el Evangelio íntegro, pero si nuestra vida no corresponde a lo que predicamos, estamos perdidos. El mismo apóstol Pablo decía: tengo temor, tengo miedo de que predicando vaya yo a ser reprobado. Esta es una realidad que debemos todos hacer nuestra.
y revisar cada día, cada mañana, cada noche al terminar el día, si realmente estamos haciendo en nuestra vida una uniformidad de fe, una entrega total al amor de Dios, al cumplimiento fiel de los mandamientos divinos, a la práctica de los sacramentos en una vida de gracia y de verdad. Por eso yo he insistido y sigo insistiendo, y ahora por este medio del canal de María Visión, en este subprograma de Urgente Llamado a la Santidad, sigo haciendo esa invitación, ese llamado a que podamos nosotros reconocer la grandeza y la bondad de Dios en nuestra vida cristiana, en la práctica de los valores y desde luego en la práctica de una vida de fe auténtica. Yo les digo en algunas ocasiones a las personas que me dicen: padre, es que no sé qué pasa, yo tengo tantos problemas y situaciones tan complejas en mi vida, pero yo creo en Dios. Y yo les digo, y ahora les repito a ustedes, no basta decir creo en Dios. Y les afirmo, el diablo cree en Dios. Es el que más cree en Dios y tiembla ante Dios. Mas sin embargo, no deja de ser el diablo y no deja de vivir lejos de Dios, porque se ha apartado de la vida de Dios. Mi querido hermano, que esto nos ayude como puntos de reflexión. Al final de este programa no quiero despedirme sin antes implorar la bendición divina para que en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, tomemos la firme determinación de ser auténticos, que pueda nuestro Señor decir, como lo dijo de Natanael: y ahí un verdadero cristiano en el que no hay doblez. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.